nosotros y nosotras no hay justicia, no tenemos prensa, no tenemos jueces. Nos maltratan, nos hacinan, nos excluyen de todo, hasta del derecho a ser presas y presos políticos. En Colombia sí hay presos políticos. Libertad para los presos políticos. Piedad Córdoba, activista de derechos humanos, y a donde quiera que vaya voy siempre en busca de una causa justa. Maestro, qué honor para Causa Justa contar con su palabra, con su sensibilidad y con su pensamiento para hablar un poco sobre lo que ha sido la imposibilidad del disenso en Colombia. Lo que yo siento es que en todo el continente había una dificultad muy grande para echar a andar la modernidad, el pensamiento liberal y las democracias, precisamente porque nuestros países se fundaron en un discurso liberal prestado de la Revolución Francesa y de la Ilustración, pero que no correspondía a una realidad de esclavitud, de servidumbre de los pueblos indígenas, una tradición casi feudal de grandes señores españoles que eran dueños aquí de todas las tierras, de manera que nuestra independencia no fue una revolución liberal, fue una liberación de España, pero dejó pendientes muchas tareas de transformación de la sociedad y de democratización de la sociedad. Los países de América Latina fueron cumpliendo uno tras otro con ese gran proceso de reformas. Lo hizo México, lo hizo Argentina, lo hizo Ecuador, y en Colombia se fue aplazando esa reforma liberal. Entonces en Colombia se eternizó un mal que los otros países lograron siquiera parcialmente resolver. Aquí se perpetuó el desprecio por los pueblos indígenas, la marginación de los hijos de los esclavos que habían sido liberados pero que no habían sido incorporados a un proyecto de nación, y una sociedad plutocrática y una alianza de terratenientes y del clero perpetuó en Colombia esa suerte de edad media tardía que habían traído la corona española a América. Estamos en la cárcel de La Picota, con muchas dificultades para poder entrevistar tanto a Francisco Tolosa, el profesor universitario, intelectual y académico, y a Huer Ballesteros, que es el dirigente agrario sindical más importante, vicepresidente de FENSUAGRO, los dos miembros de la Junta Patriótica y miembros del Consejo Patriótico Nacional. Que le autorizaran la entrevista, pero sin cámara, sin nada. Entonces ustedes verán qué hacen. Compatriota. ¿Cómo está? Pacho, ¿qué estás haciendo aquí? Soy detenido injustamente por ser miembro de la Marcha Patriótica, un movimiento social y político que junto con el movimiento revolucionario de toda América Latina aspira a una segunda independencia del continente, en el marco de la persecución política del gobierno nacional contra la oposición y contra los anhelos de paz y de solución política auténtica del pueblo colombiano. Huber, ¿qué haces aquí? Bueno, yo fui hecho prisionero por el Estado colombiano en razón a mi posición política de izquierda y haber organizado el paro nacional agrario que se desarrolló en agosto del año pasado. Una forma de acallar a la oposición política en Colombia es asesinarla, meterla a la cárcel o simplemente suprimirle los derechos políticos, como ha pasado con dirigentes políticos como Piedad Córdoba.
Aida, últimamente aquí se han presentado cualquier cantidad de telenovelas diciendo que Pablo Escobar odiaba a la izquierda, que además asesinaron a todos los dirigentes, obviamente que asesinaron a Galán, que no era propiamente de izquierda. E igualmente Rodríguez Gacha, supuestamente, él solo exterminó a toda la Unión Patriótica, pero ahora ya no están. Ni Pablo Escobar, ni está Rodríguez Gacha, pero siguen existiendo los mismos patrones de conducta para exterminar ese pensamiento disidente. Sí, lo más grave es que en todo esto siempre estuvieron miembros de la institución y sobre todo miembros de la inteligencia. Es que se ha visto, es que no es que nos inventemos. Han sido ellos hasta cierto punto quienes han posibilitado en ayuda táctica, en estrategia, en todo. Y esto, pues necesariamente sí continúa, porque tienen la misma escuela de preparación, la Escuela de las Américas con otro nombre, pero siguen siendo iguales, y siguen teniendo el mismo esquema para hacerlo. Yo creo que en principio ellos los asustó la paz en el 85 cuando Belisario Betancur y la paz ahora. Pero ¿por qué son tan enemigos de la paz? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues yo pienso que muchas cosas, ¿no? Le temen, por ejemplo, a que nosotros tengamos una buena votación. Le temen a que otra vez la izquierda vuelva a renacer. Y esto no puede ser así. Yo creo que aquí tenemos que acostumbrarnos a que se pueda hablar abiertamente, pero con el respeto de la vida. Porque si aquí no hay respeto, si no se conserva la vida de los colombianos, pues no hay ningún otro derecho. Si no existe el derecho a la vida, no hay otro. Noticia de última hora en la ciudad de Bogotá, la protagonista, la concejal de la Unión Patriótica, la doctora Aida Abella, que acaba de salir ilesa de un atentado criminal en su contra. An insight into Africa today with Bill Fletcher. The Global African, only on telesurtv.net in English. Cuando atravieses el espejismo, te acusarán en ese instante mismo los guardianes del inmovilismo, desfiltrado por el terrorismo. Bueno, y aquí se fue entronizando como una especie de figura del bien, de un orden establecido, que era lo que ellos consideraban y que dio lugar también como a la teoría de los dos demonios. Toda sociedad, toda dirigencia tiende a establecerse en las sociedades como la encarnación del bien, de la civilización, de la moral. Y es por eso que las sociedades luchan como por la incorporación cada vez mayor de otros sectores de la sociedad en el ámbito de las instituciones, porque si no, terminan las mayorías excluidas de esa noción del bien, de esa noción de la institucionalidad, de esa noción de la verdad incluso. Y entonces cuando un país mantiene a sus mayorías en la exclusión, mantiene a sus mayorías en la pobreza, mantiene a sus mayorías en el desprecio y en una conciencia negativa de sus propias virtudes, pues un pequeño sector de la sociedad termina asumiendo y creyéndoselo realmente, que ella encarna el bien y que todos los demás están equivocados. Eso es precisamente la falta de modernidad, el que una pequeña élite arrogante, pretenciosa, excluyente, termine creyendo que ella es la única que encarna la verdad, la única que encarna el bien y que las mayorías siempre están equivocadas.
siglo XIX, en contra de las ideas liberales que inspiraron a los próceres de la independencia, actores tan poderosos como la Iglesia, los terratenientes, las élites y las cúpulas militares instalan el clericalismo, el atraso y el conservadurismo, que ve todo disenso como un problema de orden público a reprimir de forma violenta. 1914. El general Rafael Uribe Uribe, ideólogo liberal del siglo XX, es asesinado por proponer una reforma agraria que transformara la inequitativa distribución de la tierra y aspirar a una mayor justicia social. 1914. El indígena Manuel Quintín Lame encarna la lucha por el derecho a la tierra. Es encarcelado en varias oportunidades. 1928. Los trabajadores bananeros reclaman a la United Fruit Company mejores condiciones laborales. El gobierno manda a reprimir la huelga a sangre y fuego. 1934-1938. La revolución en marcha del presidente liberal Alfonso López Pumarejo promueve no solo una reforma agraria, sino la regulación del Estado en la economía y la educación laica. Razones suficientes para que los terratenientes y la Iglesia se le opusieran hasta frenar toda tentativa de cambio. 1948. El caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán se había convertido en la esperanza de miles de desposeídos. Su discurso de inclusión social no tenía contendor posible en las urnas. Antes de que semejante amenaza llegara al poder, le asesinan el 9 de abril de 1948. 1957. Es asesinado Guadalupe Salcedo, líder de las guerrillas liberales en el Llano, creadas para defenderse de la tenebrosa violencia conservadora promovida por el gobierno de Laureano Gómez. La violencia en Colombia cobró 300.000 muertos. 1957-1974. Se instala el Frente Nacional para que liberales y conservadores se repartieran y alternaran el poder. El país queda sin opción de disentir fuera del bipartidismo. 1978-1982. El gobierno de César Turbay Ayala instaura el Estatuto de Seguridad para perseguir de forma inclemente a los movimientos de izquierda. Se producen torturas, desapariciones forzadas, violaciones a los derechos humanos y el exilio de intelectuales como Gabriel García Márquez. 1985. Del acuerdo de paz de la Uribe entre el gobierno y las FARC, surge la Unión Patriótica, opción de izquierda que confía en enfrentar al bipartidismo por la vía democrática. 1986-2000. Se calcula en unos 3.000 los militantes de la UP asesinados a partir del éxito alcanzado en las elecciones de 1986. Una promisoria generación de líderes es exterminada. Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Osa, Leonardo Posada, Manuel Cepeda. La perspectiva de la juridicidad, ¿cómo ve uno aquí que se persigue, que se encarcela el pensamiento disidente, que se encarcela además el derecho a la rebelión, que está consagrada en el Pacto Universal de Derechos Humanos, como un derecho de cualquier ciudadano o ciudadana de cualquier país del mundo? Claro, por una parte la Fiscalía pretende acusar y adelantar un juicio contra Uber por pertenecer a la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia sin elementos materiales probatorios, sin que hayan fotos, sin que hayan entrevistas filmadas, sin que hayan grabaciones de su participación en estos grupos armados. Simplemente utiliza falsos testigos, falsos desmovilizados de las guerrillas para acusarlos a cambio de beneficios jurídicos, a cambio de dinero. Pero sin embargo, más allá de todo eso, lo más grave es que incluso se le quiere acusar de terrorismo, cuando no existe en el escrito ni de acusación o en las imputaciones una sola prueba de haber participado en una actividad terrorista, cuando está probado que es miembro de una organización campesina, de una organización popular que pide la reforma agraria, que pide justicia social y que el Estado los persigue por esto y los quiere encarcelar y llevar a la cárcel como terroristas. Que no es posible hablar de paz, no es posible alcanzar la paz en este país mientras se siga criminalizando la protesta social en este país. Creemos que es necesario hablar
abrir un debate nacional e internacional alrededor de la democracia en este país. Bueno, aquí estamos todos y todas las que somos defensores de la democracia, pero de la democracia profunda y de la paz con justicia social, los que además queremos, admiramos y acompañamos a nuestro amigo y compañero Uber Ballestero. Es nuestro dirigente, pero es el dirigente agrario más importante de este país. Y aquí, así seamos muchas o pocas banderas, los que ondeamos la dignidad, le decimos a él que desde aquí lo queremos, que lo amamos y que su cárcel es nuestra cárcel y que su lucha es nuestra lucha. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Para Uber! ¡Libertad! 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 ¡Para Uber! ¡Libertad! Para Colombia, yo soy un cantante, yo soy un hombre popular, pero por salir yo a favor de un campesino, el día que nos hirieron un hombre allá, yo le eché mano, entonces dicen que yo soy organizador. No, yo lo que soy es un campesino que también vivo en el campo, sufriendo las adversidades de los gobiernos, porque el gobierno, desgraciadamente, cuando ganó el doctor Uribe, ese doctor llegó la plata del Plan Colombia y en lugar de internarla o hacer los aportes al campesino, lo que lo metió fue en la guerra. Entonces nos metió fue lo peor, porque hoy día la mayoría se está pagando en mucho crimen, en mucho asesinato, en unas cosas que eso no convierte al campesino. Por eso es que soy un hombre de corazón campesino, porque yo nací en el campo, sufriendo desde muy niño las crueles adversidades de los gobiernos cobardes. Comienzan matando a bala, sin estudio y sin salud, pero hoy nos matan de hambre. Bueno, estamos aquí en la capital musical de Colombia. Hemos querido conversar con ustedes sobre lo que ha venido aconteciendo con los distintos movimientos sociales y populares que hoy más que nunca se han estado movilizando, y aquí en el departamento del Tolima por muchísimas razones que tienen que ver precisamente con los proyectos mineroenergéticos y también con la lucha campesina que se ha dado durante muchos años en el departamento y en general, no solamente campesinas sino también estudiantes. Me contabas del asesinato de César García, el dirigente de ahí de Cajamarca, de los que han estado en contra de precisamente de la Colosa. Nosotros, por ejemplo, como luchadores decimos que directamente que fue la Anglugol, porque era un compañero muy luchador, él para las marchas, él para organizar la gente cuando se salía a protestar, que hemos hecho varias protestas. Hay muchos estudiantes que pueden haber resultado detenidos a causa de las movilizaciones. Con motivo a la quinta marcha carnaval que convoca el Comité Ambiental en Defensa de la Vida y contra la mina de la Colosa, días después, tras una acción de protesta que protagonizaron los estudiantes de la Universidad del Tolima, los medios reproducen la postura oficial, en particular la postura de las fuerzas militares. La policía tomó la determinación de publicar a manera de cartel los supuestos vándalos que han protagonizado los desmanes de aquel entonces, menoscabando derechos fundamentales tales como la presunción de inocencia. Los medios, de una manera irrestricta, reproducen esa posición y emprenden pues una persecución que es en definitiva una persecución contra el derecho a la protesta y es en definitiva una persecución contra el derecho a disentir. Para llegar a Castilla llegamos del Chaparrón. Era una marcha pacífica con rumbo a la capital, pero al llegar a la vía de Neiva hacia Bogotá estaba la policía, también la gente del SMAC. Nos dieron plomo y garrote y bombas que explotan gas, mataron 3 campesinos y heridos en cantidad. La familia y sus amigos hoy los tienen que llorar. Telesur Weekly Roundup.
stories. Watch it on telesurtv.net/English. No es posible que los colombianos simplemente tengan unos derechos porque son de un partido y otros porque son del otro. No, yo creo que vamos a tener que hacer una discusión política muy abierta, muy amplia, muy sincera. ¿Tú crees que hubo un plan de aniquilamiento frente a la UP y ahora hay un plan de aniquilamiento nuevamente frente a la UP, la Marcha Patriótica? Bueno, todos los que expresan disenso. Yo creo que tuvieron una experiencia, ¿no? Y pienso que en parte les funcionó. Entonces, tener listas para buscar a la gente, esto no se da absolutamente en ningún país del mundo, por atrasado que sea. Sí, claro. Pero se da aquí. Sí. En un país donde supuestamente se elige un presidente, está el Parlamento abierto. Y es que cuando todas esas matanzas suceden en el extranjero nos preguntaban, pero bueno, ¿ese país tiene Parlamento abierto? Y nosotros decíamos, sí, claro. ¿Y el presidente se elige? Sí, se elige. Sí. Pero hacen cosas peores que en la dictadura. Yo creo que todo ese sector de gente que nos asesinaron, todos nuestros compañeros, fueron la misma generación que se llevaron la dictadura del Cono Sur. Y aquí lo hicieron en medio de una supuesta democracia. Porque además no tuvimos tampoco la solidaridad internacional, porque era la lucha contra los dictadores. Aquí es la lucha contra una supuesta democracia, que no es democracia, pero que la hacen aparecer así. En Colombia, la precariedad de la democracia se expresa en salidas represivas y militares para abordar los conflictos derivados de los reclamos de la población frente a la desigualdad, la corrupción, el racismo, la pobreza y la exclusión. Década del 80. Con el supuesto fin de enfrentar a la guerrilla, surge el paramilitarismo, fenómeno de extrema derecha apoyado por hacendados, empresarios y sectores del ejército. El despojo brutal del territorio ha caracterizado a esta empresa criminal. 1980-2012. Según el Grupo de Memoria Histórica, los paramilitares son responsables del 58,9% de todas las masacres ocurridas en el país. 1981-2012. El asesinato selectivo en Colombia ha sido una estrategia para acallar el disenso. Se calcula en 23.161 las víctimas civiles de este flagelo. 227 de ellos líderes comunitarios, 1.495 militantes políticos, 74 defensores de derechos humanos y 3.000 sindicalistas, lo que convierte a Colombia en uno de los países más peligrosos para ejercer la actividad sindical. 9 de marzo de 1990, la guerrilla del M-19 firma un acuerdo de paz con el gobierno y se desmoviliza. 26 de abril de 1990, Carlos Pizarro, máximo líder de la Alianza Democrática M-19, es asesinado. 19 de mayo de 1997, el asesinato de los investigadores sociales Elsa Alvarado y Mario Calderón estremece al país. 13 de agosto de 1999, el humorista Jaime Garzón, crítico implacable de la clase política, es asesinado. 2002-2010. El gobierno de Álvaro Uribe no reconoce la existencia de un conflicto armado en el país. Política de seguridad democrática se basa en la guerra. El pie de fuerza pasa de 215.000 hombres en 1998 a 445.000 en 2010. La presión por mostrar resultados produce miles de ejecuciones extrajudiciales en todo el país, perpetradas por el ejército. 2012. Surge la Marcha Patriótica, movimiento que aglutina a diversas organizaciones sociales. Acusado de ser brazo político de las FARC, sus demandas son desvirtuadas y sus líderes perseguidos. 2013. La Fiscalía informa que investiga 49 asesinatos vinculados con restitución de tierras. ¿Cómo pudiera uno hacer que en Colombia pudiera revalorizarse el concepto de disidente? ¿De qué manera realmente pudiéramos avanzar hacia una sociedad tolerante? El pueblo siempre fue muy auténtico y siempre defendió su ser, su fisonomía, su originalidad
que la cultura colombiana, la cultura popular colombiana es extraordinaria, que las canciones, que la artesanía, todo eso siempre fue muy verdadero y las élites lo miraron siempre con menosprecio, ¿no? Pero ahí hubo una trinchera de resistencia en la cultura popular de esos sectores marginados y excluidos frente al discurso aplastante de las élites. Y si algo tienen que hacer los jóvenes es perderle el miedo a estar en desacuerdo, porque la verdad es que las élites no pueden seguir manteniendo en un corsé tan estrecho, en un molde tan rígido, a una sociedad tan rica, tan llena de energía, tan llena de posibilidades y que en este momento está asfixiada por un modelo que no le ofrece futuro, que no le ofrece dignidad, que no mira con generosidad el gran país que tenemos. Yo siempre he tenido la sensación de que llevamos, por lo menos en mi caso personal, 6 generaciones contándonos las guerras. Yo escuché a mi bisabuelo, siendo muy niña, no había entrado a la escuela y me acuerdo de él contándole las etapas cuando él peleaba en la guerra, los 1000 días, en las filas liberales, y su hermano peleaba en las filas conservadoras, y llegaban a la casa y comían. Mi abuelo entonces también contó su guerra entre los liberales y los conservadores, los pueblos. Mi padre contó su guerra el 9 de abril. Después nos tocó la guerra a nosotros. Después nos tocó la salida. Y ahora nuestros hijos, cuando nos reunimos, hablamos de la guerra. Yo quiero que cuando crezcan mis nietos chiquitos, que tienen 4 y medio y 20 meses, podamos decirle, ay, vamos para Colombia, porque ya hay paz. Somos el sol, el viento, el mar. Somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol, el viento, el mar. Somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol, el viento, el mar. Somos mi gente que hoy se levanta. Democracia de la mentira, independencia los de arriba. La selva es materia prima de los negocios de USA y China. Sangre indígena y campesina tiñe de rojo nuestras semillas, con sus derrames de petróleo matan los mares. Nosotros los campesinos venimos diciendo que la unión tiene que hacer la fuerza. Hay que buscar un cambio social en este país, definitivamente. Es que ya no aguantamos. Ya el campesino, el estudiante, el profesor, todo mundo estamos en bancarrota. A veces uno siente miedo con todo lo que pasa en el país, pero cuando uno los escucha a ustedes y cuando los ve uno en su trabajo, vuelve la esperanza. Ustedes son la esperanza de este país. Un pueblo que se sienta valorado, que se sienta apreciado, que se sienta reconocido y al que se le respeten sus opiniones y al que se le respeten sus iniciativas, es todo lo que se necesita para que Colombia dé ese gran salto hacia el otro país que necesitamos. 200 años de independencia, 500 años de oscuridad, tiras. Espadas, cruz y pistola gobiernan cual